Hola, ¿qué tal mis queridos y estimados? ¿Cómo están? Muy buen día, espero que estén pasando un día súper genial, espero que la estés pasando de maravilla. Y pues bueno, en una emisión más en tu canal de urgencias y emergencias, un lugar donde vamos a poder platicar de estos temas de una manera tranquila y sin prisas. Y pues el día de hoy tengo el gusto, tengo el placer de poder compartir esta mesa en esta tarde. eh, cuidado. Y esta tarde con personal médico, y con la única intención de poder compartirte información, poder compartirte ideas acerca de la evolución de la medicina, de la evolución que ha tenido y sobre todo hacia dónde vamos, hacia dónde va dirigida nuestra práctica médica, nuestra práctica clínica. Y, y pues bueno, probablemente ya los conozcas, probablemente no por episodios anteriores, pero si no, nos vamos a presentar en esta tarde para ti y espero que lo disfrutes. Prepárate, pues no sé, algo que tomar, algo que tener en tu mesa y que puedas compartir con nosotros esta tarde. Y en primera instancia te voy a presentar a una doctora muy guapa que está con nosotros. Si te puedes presentar, por favor. Bueno, yo soy Valeria, médico interno de pregrado de aquí del Hospital de Especialidades de Oaxaca. Ok, y cumpleañera, por cierto, felicítenla. Es Gracias. su cumpleaños el día de hoy. Y pues bueno, que esto va a salir después, pero aún así, buenas vibras para la doctora. Gracias, buenas tardes. Soy la doctora Zulma García, médico general de aquí del Hospital de Especialidades y médico de triage COVID. Ok, y nuestro amigo y estimado doctor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Enrique Caballero Hernández, soy médico especialista en medicina integrada y pues es un gusto volver a compartir algunas ideas con ustedes. Y un placer estar con cada uno de ustedes Hola, ¿cómo Y están? espero que no nos... Espero que esta tarde con un clima muy agradable estén disfrutando tanto como nosotros de conversar acerca de temas relevantes y actuales para el ámbito de la medicina en general, no solo para los médicos, ¿no? René Alcántara, médico urgenciólogo, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, para darle inicio, hace un momento y nos ha pasado cada que vamos a grabar alguno de los episodios, nos tenemos que aventar una plática previa acerca de lo que vamos a platicar, del tema que se va a tratar. Y le comentaba yo tanto a la doctora Vale, a la doctora Zulma, al maestro Caballero y al maestro Alcántara, acerca de la evolución que ha tenido y todo el ámbito médico, no precisamente el área de médicos, ¿no? Sino también la atención prehospitalaria, de enfermería, médicos, y sobre esta evolución y partiendo desde un ejemplo en que nuestros médicos, no sé, de hace 20 años, que estaban muy activos dentro de su práctica, eh, pues hasta para emitir una receta eran como que toda la información la tenían en la cabeza, o sea, muy rara vez se iban hacia un PLM, a un vademecum para sacar información médica. Normalmente ya tenían hasta los nombres de medicamentos de patente, y eran lo que te recetaban. No había tanta tecnología para poder emitir un diagnóstico, y hoy en día pues esos temas, toda esta práctica ha cambiado. Hoy en día, pues necesitan probablemente para emitir antibióticos un antibiograma, un ultrasonido, una tomografía o un estudio de rayos X para poder tener un diagnóstico más certero y darle también un tratamiento, pues hasta cierto punto adecuado. Entonces, ¿qué opinión tienes, doctora Zulma, en cuanto a eso, a ese cambio para ustedes que son pues nuestros médicos de la nueva generación, por así decirlo? Pues, ¿cómo sientes esa práctica anterior y cómo la sientes en la actualidad? Bueno, ahorita yo considero que ha cambiado mucho, como lo comentabas, porque ahorita ya no somos, bueno, sí somos clínicos, obviamente, pero ya nos basamos más en estudios como laboratoriales, ultrasonido, de imagen, perdón. Entonces sí,
muchos a veces ya ni siquiera en la consulta vemos a los pacientes, ¿no? Prácticamente estamos como detrás de una computadora, de un celular. Entonces sí creo que esa parte de médico-paciente se ha perdido. Y desde ahí también todo eso influye para que no se logre una atención integral. Entonces sí considero que ha cambiado bastante y ha afectado, y sobre todo ahorita con la pandemia, por ejemplo, médicos que apenas están como iniciando su formación han perdido esa parte también por la práctica y demás, y eso también pues sí es como perjudica toda la atención hacia el paciente. En tu temporada, Doc Alcántara, supongamos de estar haciendo tu internado, me comentabas que estuviste en Sonora, este, pues ya me imagino que tus maestros pues fueron médicos ahora pues todavía con más trayectoria anterior a la tuya. ¿Cómo se sentía la formación del médico interno, del médico residente de primer año en donde tú estuviste? Bueno, antes de ir a una experiencia personal, acordamos hablar sobre cómo la tecnología, sobre todo, está modificando nuestro desempeño profesional. Y como bien planteamos antes de iniciar la grabación de este episodio, vamos viendo, me parece que es claro para todos, que la tecnología en todos los ámbitos ha avanzado, y ha avanzado más que algunos otros asuntos tan relevantes como la idea alrededor del uso de ciertas tecnologías, ¿no? Aplicamos, usamos, lo incorporamos a nuestra práctica profesional y muchas veces no cuestionamos en qué forma o con qué fines traemos a nuestra práctica cotidiana ciertas herramientas. Creo que la tecnología nos permite, como nunca antes, expandir nuestras capacidades. La tecnología no debe sustituir nuestras capacidades, ¿no? Si bien se había vuelto un tanto complicado para los médicos en formación, que en realidad lo somos todos, el hecho de estar actualizado día a día, siendo que se publican pues más de miles de artículos cada semana en el ámbito médico. Yo imagino que en el ámbito de enfermería es algo similar. Pues leer todo eso resulta prácticamente imposible, ¿no? Entonces, el hecho de que todos podamos tener un acceso más claro, directo a la información, nos va haciendo un parteaguas. Creo que depende de cómo lo veamos, cómo lo tomemos y sobre todo cómo lo utilicemos. La tecnología puede tener repercusiones diversas. Si bien nosotros podemos tener acceso más fácilmente a múltiples estudios de imagen en la actualidad, estudios que incluso no interpretamos nosotros o dependiendo del área en la cual nos desenvolvamos, pues hemos pasado por la época del uso y abuso de muchas cosas, ¿no? Desde los antibióticos hasta los estudios de tomografía, por ejemplo, resonancia magnética, más accesibles en la actualidad. Y en aras de ser más precisos y ser más rápidos, me ha tocado constatar que solicitamos estudios de este tipo pues casi de forma rutinaria, ¿no? Cuando el costo y el efecto biológico y la radiación hacia los pacientes pues pasa de segundo término muchas veces, ¿no? Y en el ámbito educativo, en el ámbito de la docencia, pues lo mismo, ¿no? Ahora con los teléfonos inteligentes ya no hace falta que nos aprendamos muchas cosas que antes, como bien dices, los médicos deberíamos tener ahí en la cabeza, en la memoria, presto para ponerlo sobre papel, ¿no? Ahora, yo creo que esas cosas podemos sustituirlas por hacer un abordaje más preciso, formar un criterio de forma más clara, sin tener que desgastarnos un poco en esas herramientas, ¿no? En la práctica clínica un ejemplo claro es el ultrasonido. El ultrasonido ha venido a exponenciar los datos que podemos obtener con nuestros pacientes. No ha sustituido o ha dejado de lado a otras herramientas como el estetoscopio, que de forma muy simbólica representa nuestra exploración clínica tradicional. El ultrasonido, por ejemplo, se ha constituido como el quinto pilar de la exploración física, sin dejar de hacer todo lo demás, ¿no? Okay. Entonces yo creo que
si bien puede tener una repercusión negativa el uso de la tecnología, pues dependerá de cada uno de nosotros el uso que le demos, la forma en la que repercuten nuestros resultados en cualquier ámbito de nuestra práctica profesional. Yo creo que la tecnología debe ser bienvenida, desde luego debe ser antes sometida a algún tipo de escrutinio sobre cómo usarla y con qué fines, pero sin duda es algo inevitable que tenemos ya aquí y que pues, hay que adaptarse, ¿no? Hay que ir para adelante. Y digo, el comentario sale, digo, antes de que nos vayamos a lo que estamos viviendo actualmente, y a la doctora Zulma le decía hace ratito, ¿no? O sea, cómo, la verdad es que sí me impresiona todavía poder recordar médicos que se sabían tantas cosas que la tenían guardadas en la cabeza para poder, hasta diagnosticar, ¿no? Entonces, ¿tú consideras tu opinión en cuanto a la tecnología hoy en día para la medicina? Pues bueno, yo coincido con el doctor Alcántara en el sentido de que nos ha dado la oportunidad de expandir un poco más los criterios clínicos. Eh, sí, obvio, hay situaciones que nos llevan inclusive a estar como en el límite y desviar a lo mejor un poco nuestra atención sobre nuestras capacidades cognitivas o nuestras funciones mentales. Por ejemplo, el uso del teléfono celular. Si bien a lo mejor es una excelente herramienta para poder buscar información a través de la web o inclusive para elaborar algún tipo de las recetas o estar o acortar las distancias por el canal de comunicación, también puede convertirse como en factores de distracción, ¿no? Entonces son situaciones que hasta cierto punto a lo mejor como personas o seres humanos necesitamos equilibrar, o la dependencia finalmente a un equipo electrónico, ¿no? Pero la tecnología como tal, yo considero en la ciencia o en la rama médica, pues nos permite ir mucho más allá, inclusive de lo que la misma exploración física de antaño que nos han enseñado, pues bueno, podemos a lo mejor estar limitados, ¿no? El hecho de tomar decisiones sobre si el tratamiento tendría o no que ser quirúrgico, los medios a lo mejor para poder resolver algún padecimiento, el uso también de esta tecnología para poder como acortar estas distancias a través de la telemedicina, que son situaciones que nos pueden generar inclusive algunos otros beneficios, ¿no? A nivel genético, o sea, ya hay inclusive nanotecnología que nos ayuda inclusive a tener como un acercamiento más a estructuras celulares, el desarrollo de nuevas células o nuevos tejidos, ¿no? Que nos ayudan inclusive a pensar que en algún momento puede haber alguna sustitución o alguna creación de algún órgano en especial que pueda facilitar las funciones de otro, ¿no? Dentro de esta tecnología, los riñones artificiales, por ejemplo, que son los que más actualmente están ya como en uso en otros países, y pues bueno, creo que es un ámbito bastante importante que en el caso de estar en alguna institución en el servicio público, pues nos facilitará a lo mejor como los medios de interacción con otros profesionales de la salud para poder estructurar un diagnóstico, ¿no? O integrar una opción terapéutica para el paciente. Y en el servicio privado, pues bueno, obviamente se requiere de considerable inversión para poder tener finalmente esto en un consultorio o en una clínica, y pues obviamente el costo es muchísimo mayor, ¿no? Pero considero que pues hay que seguir estando actualizados. El proceso a lo mejor de aprender o no una información, pues es una situación completamente personal. Pues las capacidades existen, ¿no? Si antes había menos recursos para poder tener acceso a la información, ahora hay más recursos, pues la habilidad finalmente de poder adquirirla o tenerla a la mano, pues facilitaría a lo mejor procesos y tiempos, ¿no? Yo entré a estudiar cuando estábamos en este inter de la máquina de teclas por la máquina eléctrica, Y que o todavía las sigue. diapositivas, ¿no? Que se hacían inclusive hasta en acetatos, ¿no? Una máquina muy grande, se ponía el plástico y se ¿Sí las proyectaba, viste? No. No, o las no las conoce. un poquito después de los dinosaurios. Sí, entonces no había teléfonos celulares, la moda era inclusive creo que el teléfono de tarjeta, ¿no? Entonces, pues eran situaciones como bastante complejas. No había como tal la facilidad a lo mejor de tener acceso a un libro de texto.
Las posibilidades máximas eran inclusive con autorización tener fotocopias. No, no es Y cierto. poder ¿Quién te escribir. autorizaba? Sí, bueno, o sea, pero finalmente, Nah. o sea, era el medio, ¿no? Por el cual alguna institución pues nos facilitaba el acceso, ¿no? Porque es préstame el libro y tengo que sacarle copia, ¿no? Y Bueno, lo bueno. doblas, lo abres, ¿no? Yo pensé que pedías Entonces, autorización a la editorial, pero... bueno, me contaron. Sí, entonces, pues las cosas van modificándose, ¿no? Y finalmente, pues con el tema que comentaba la doctora de la pandemia, creo que aunque haya esa tecnología y esa facilidad, a lo mejor a través de videos, de tener una información, pues no se puede sustituir el contacto con el paciente, ¿no? Que es algo que tiene que perdurar y hay que buscar los medios para hacerlo. Yo pondría un punto de discusión ahí porque hace no mucho tiempo se celebró la primera cirugía robótica desde otro continente, ¿no? Por parte de un médico experto. Entonces, eso de sustituir el contacto con el paciente en cierto contexto, pues ya está a debate. Y es que ayer en otra plática que teníamos así, pues totalmente informal en el camino, pues ayer estábamos comentando, ¿no? Y es muy futurista la película, no sé si ustedes ya vieron la película de The Passengers, Los Pasajeros, un viaje interestelar de más de 100 años, entonces pues son personas que iban... em, se me olvidó el término, pero los pusieron a dormir en una cápsula y entonces a los 100 y tantos años iban a despertar ya en, 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 en otra, en otra superficie para llegar a colonizar y toda esta cuestión, ¿no? Entonces iban en una máquina que se llama el Autodoc. Entonces el Autodoc pues prácticamente te ponían en esa cápsula, te escaneaba y te daba un diagnóstico. La misma cápsula tenía la capacidad de ponerte medicamentos, de accesar una línea una vía intraósea, reanimación y un montón de cosas, ¿no? Entonces, muy probablemente, yo no lo dudo, que nuestra medicina vaya avanzando y lleguemos y probablemente tengamos la oportunidad de ver todas estas cuestiones, ¿no? Pero supongamos en este momento de tu formación, pues no sé si has convivido o dentro de tus maestros y formadores, pues te has encontrado con médicos, pues muy grandes, por así decirlo, pero con mucha experiencia y que se refiera como a los nuevos estudiantes, como que ya no los hacen como antes. No sé si te has encontrado con esa definición. Es que ya no los hacen como antes, o ya no es como antes. Y eso que en el ámbito, más al ratito yo se los cuento, como si lo he escuchado mucho, pues. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido esa? No soy sugar doctor, ¿eh? Está bien, Sugar Doctor. No, es como un patrón, siento que se repite mucho este pensamiento de que todo lo anterior era mejor, Ok. pero, pero yo realmente creo que no, que como dicen los doctores, que todas las herramientas y toda la tecnología, el recurso está ahí, y entonces es como personal de la manera en la que tú utilizas esos recursos, porque finalmente yo tengo familiares médicos, Ok. toda la familia de mi mamá son médicos y sí, son muy clínicos y tienen mucha experiencia, pero se les van cosas. Entonces, ahorita en realidad, yo leía un libro de fisiología de 1900 y tantos y un libro de fisiología actual y en realidad es el doble de información y es información molecular, marcadores que ellos no manejaban y que ahorita si yo le pregunto a mi mamá eso, no, pues tendría que volver a leerlo o ir a buscar, ¿no? Y entonces sí son muy clínicos, pero aún así es como subjetivo, sí, y como que las herramientas que tenemos ahorita te permiten hacer un diagnóstico más objetivo y en realidad el beneficio es para el paciente, porque eso es lo importante aquí, los pacientes. Entonces sí siento que estos recursos nos ayudan como a dar una atención más integral, que a veces nosotros seamos más flojitos y que no queramos tal vez estudiar o tener el contacto, tanto contacto con el paciente, pero el recurso está ahí y siento que es excelente para tener un mejor diagnóstico y una mejor atención.
Y tal vez sí lo que tienen tal vez los médicos más grandes es que como que tienen más contacto humano con el paciente, como más cómo te sientes, no solamente es como medicina, sino es una persona. Y tal vez tienen un contacto más integral, sí, o sea, siento que no solamente, por ejemplo, si un especialista es nefro, solamente va a ver el riñón, ¿no? Pero una persona no es solo un riñón, sino pues es todo el sistema. Y en realidad, por ejemplo, en un paciente con diabetes, pues todo su sistema está enfermo. Y entonces, mm, sí, tal vez necesitamos como hacer una medicina más integral, pero no podemos regresar. Y, y siento que la tecnología está como para ayudar y va a seguir avanzando y te permite dar una mejor atención. ¿Te pasa en algún momento con esa frase de es que antes los hacían mejor, o ustedes no son como los médicos de antes? Y es cierto, ¿no? Es como que ha venido siendo un patrón y una generación se la repite a la generación anterior. Y Pero es como en general en todos los ámbitos. O sí, sea, sí, sí. en la escuela te dicen, no, es que antes estudiaban mejor, es que antes leían más, es que antes... Y como es una cuestión de percepción, porque no has medido cuánto aprendían antes y cuánto aprendemos ahora. O sea, no sé si yo le hago, no sé, algo un poco objetivo, no sé, un examen a alguien de antes y a alguien ahora, ¿quién saldría mejor? O sea, como para medir si de verdad antes era mejor. Claro, todo el tiempo tenemos que enfrentarnos a sentencias como las que mencionas, ¿no? Muchas veces yo mismo repetí erróneamente esa frase de cuando yo era interno en las guardias hacía los ingresos, ayudaba en el quirófano, hacía las notas, tomaba las gasometrías, ordeñaba las vacas, limpiaba el pasto y hacía las camas, ¿no? Y no lloraba. Y aparte iba Oye, a comer 4 veces te al día en la faltó guardia. palabras limpias porque si no, Palabras limpias. palabras limpias. Yo mismo lo decía, ¿no? Pero poco a poco mi percepción ha ido cambiando. Con el paso del tiempo, por ejemplo, creo que no es nada positivo el hecho de que nos formemos así, aguantando todo. Y cuando llegas a quejarte, porque en algún momento el mismo sistema te forma para que estés orgulloso de aguantar todo eso y de hacer todo eso. Pero llega un momento en el que eso tiene una repercusión negativa en tu práctica profesional. Y entonces te quejas, ¿no? Y entonces en algún momento, por diversas experiencias, llegas a decir, pues no es tan bueno, no es tan sano, ¿no? Cuando ves cómo se frustran o nos frustramos de tener que atender tantos pacientes, cómo ves que debemos tener 2 trabajos para cumplir nuestras expectativas económicas porque la paga para los médicos institucionalmente no es la mejor, cuando ves a tantos compañeros y compañeras con una vida personal, pues eso es un tanto personal y Inestable. subjetivo, pero pues no en las mejores condiciones, viendo que hay tanto índice de suicidio en el ámbito médico, viendo que hay tanto índice de alcoholismo y de drogadicción en el ámbito médico, pues dices, no es cierto que antes era mejor, ¿no? A lo mejor no es cierto que antes era mejor. El hecho de que ahora nos formemos bajo otra concepción, sin alardear de que aguantamos tanto, de que toleramos tanto, de que somos capaces de atender todo eso y de hacer todas esas actividades, pues algo diferente y algo mejor sin duda tiene que resultar de todo esto, ¿no? Y de una u otra forma tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en un hospital general en donde el trabajo es impresionante, o sea, es una cosa ruda, muy ruda, o sea, y de pronto eso yo ya no lo he visto en este hospital en donde estamos, pero yo vi médicos, desde médicos internos o residentes, dormir en una esquina, o sea, dormir en donde sea,
y eran personas que dormían donde podían, hermano, o sea, en una mesita, en algo y se escondían, o sea, la verdad es que sí lo vi y eso es algo que de una u otra, la verdad me causa gusto el hecho de que yo aquí no veo situaciones así, ¿no? Y en un hospital general normalmente el número de clientes, pacientes, usuarios que se atienden por día es impresionante también y bueno, todo se vuelve un círculo vicioso que a final de cuentas, y esa parte se me hace muy interesante, la parte emocional y qué tanto afecta, supongamos, a los médicos. Y de ahí, cómo va a repercutir en su vida posterior, ¿no? O sea, porque eso es durante la formación, pero ya que estás como profesionista laborando en alguna institución pública, privada o propia, pues ahora cómo va a ser tu práctica también y si quedaste marcado, ¿no? Te formaron así, te hicieron un mártir que forma a otros mártires y que nunca podemos romper este sistema en el que pues estamos muchos, ¿no? La enorme mayoría de los médicos en el país formamos parte del sistema de instituciones, pero pues las nuevas generaciones lo van a lograr. Y, y como dicen los doctores, llegas a normalizarlo, a sentirte orgulloso de no dormir en 2 días, por ejemplo, como si eso fuera sano, y si nosotros estamos hablando de salud y queremos llevar salud a la población, nosotros somos las personas menos sanas que existen. Y le decía al doctor, vivir en un hospital te hace adicto al café, le decía yo, ¿no? Y él me decía, pero no nada más al café, sino al cigarro, al alcohol, a la Coca-Cola, y eso no es nada sano. Y por ejemplo, a mí aquí, como rotamos en otro hospital y rotamos aquí, ¿no? Yo sí noté mucho la diferencia entre el trato aquí, que es muy respetuoso, y en el otro hospital, que pues sí son insultos, el interno es una basura. Todavía se... En el año 2021. Claro, en el año 2021. ¿En serio? ¿Qué es lo más duro así que has escuchado, no sé si para ti o para alguien, que le han dicho así de... Pues insultos que no tienen que ver con el ámbito médico, sino como, es que no sé, son cosas muy, muy fuertes, ¿no? No sé si puedo decir. Ya aquí le ponemos pip, ya. Pip. Sí. No sé, o sea, a una compañera, no sé, una grosería. Sácalo, te Con vas a P, desahogar. con P. ¿En serio? Sí, entonces, ¿Y deja? ¿eh? ¿Así? No, y Pues no sé si dejé. golpes, pisazos, Ajá, golpes. pisazos. Pues imagínate qué tan mal está esa persona que cree que tiene derecho a opinar de ti y de cualquier otra persona, y seguramente mucho tendrá que ver cómo lo formaron también para que reproduzca ese sistema. Y ellos, pues mis compañeros decían, no, pero ya nos acostumbramos, y es como, no le hagas caso nada más. Y es, o sea, tienes que aguantarte, porque si no, Sí, no si te no pierdes el califican, año. pierdes el año. Pues perder el año yo ahora lo veo como pues algo menor, ¿no? Sí, claro. Pero cuando estás ahí en ese momento resulta muy complicado pues alzar la voz, Revelarte, ¿no? decir que no está bien. Y en ese sentido, quienes tenemos más experiencia, ya pasamos por eso y tenemos cierto cambio de visión, tenemos una responsabilidad al respecto, ¿no? Cambiar eso, decirlo, hablarlo. Y bueno, los médicos jóvenes traen más herramientas ahora que nosotros no tenemos, ¿no? El hecho de que ahora compartamos historias, experiencias, pues nos crea una visión más amplia. Nos recuerda muchas cosas que solemos olvidar cuando llegamos al ámbito médico. Sí, y es que siento que eso no te permite tener una buena comunicación con tus pacientes. Y, o sea, no, o sea, si tú estás cansado, harto, odiando a todos, Con hambre. con hambre, ¿qué ganas de dónde ver a un paciente por mucho que te guste la ciencia o la medicina? La verdad es que no. Y hasta eso, ¿no? Porque eso también se ve reflejado. La atención al cliente. Ahora ya el cliente, a final de cuentas, es gente que también, o sea, que también es maltratada. O sea, que también es regañada, que también, pero pues viene alguien que lo acabaron de poner como
y pues llega otro ahí que no sabe y Que no lo dejan comer ni ir al baño, por ejemplo. O sea, cosas que dices, No es posible. o sea, sí se me hace algo. pero hasta en eso ha habido una evolución favorable. Digo, estamos hablando de 2021, no de, probablemente o no probablemente, no debería estar pasando, ¿no? Pero para el 2021 creo que ya evolucionamos un poquito y ya no es tan rudo como antes. No Sí, sé cómo te bueno, tocó por vivirlo. ejemplo, hace rato que comentaba la doctora de que es repetitivo y que hay médicos que pues te insultan, hasta llegan a golpes y demás. Yo lo he notado más en médicos ya de mayor edad que médicos jóvenes. Entonces, eso quiere decir que sí ha ido cambiando poco a poco. Obviamente, yo creo que va a pasar todavía unos 5 hasta 10 años para que esto cambie. Eso es una. Y la otra, considero también que el uso de todo los celulares, las redes sociales también han ayudado mucho. Porque ya ahorita, por ejemplo, si alguien se queja, pues ya no es como algo de, ya. Algo que queda ahí, Exacto. ¿no? En el ámbito. Es más fácil exponerlo, ¿no? Sí, Sí. claro, Exacto. hace no mucho también hubo un video, ¿no? De un residente que lo regañaban porque no hizo las notas, Las o algo notas, sí, así. claro. Y pues el médico adscrito tuvo que disculparse públicamente por hacer eso. Sí, o sea, a veces hasta fotos de compañeros durmiendo, apenas creo hace unos días estaba viendo que se hizo viral una foto de un médico residente que no se dio cuenta, así que vio camazo el paciente y lo pusieron así de rodillas haciendo las notas y les tomaron fotos y todos burlándose de él, ¿no? Entonces, pues son cosas que hasta cierto punto todo lo de las redes sociales y demás sí han ayudado para también como dar conciencia a los demás médicos, ¿no? Y decir, no, pues sí estoy en un error, porque al final de cuentas todos somos humanos, o sea, tenemos sentimientos, independientemente de que nos forjen con la mentalidad de yo puedo todo, Con la sin sangre, ningún con sangre claro. la letra entra o Con sangre. Sí, Sí, pero entonces, en el otro extremo de esa línea, también muchos médicos jóvenes que han crecido, ¿cómo les llaman? Nativos de la era digital y de la tecnología, que crecen con todo esto, pues hemos visto cómo cometen, no solo los calificaría como errores, sino como faltas graves a la ética médica al publicar fotos con pacientes Exacto. graves, con el cadáver de algún paciente o cosas así, ¿no? Entonces, es que yo creo que todo en exceso es malo, ¿no? Por ejemplo, hace rato que usted comentaba bueno, yo comenté que ahorita ya esa parte de relación médico-paciente se ha perdido. Normalmente a mí me ha tocado ser paciente y llego al consultorio y es así como, ¿qué tienes, no? Y ni siquiera te voltean a ver. Antes no era así, antes sí te veían, a veces ni anotaban y lo que decía la doctora era más integral y no al final de cuentas pues eso hace sentir bien al paciente, nada más con que te escuchen. Y ahorita con esto de la pandemia las consultas ya son por videollamadas. Y sí es bueno ahorita por todo esto, pero también considero que se pierde la relación y otra no puedes tú dar un diagnóstico hasta cierto punto al 100% porque no lo tocas, no escuchas, entonces, por ejemplo, no auscultas, o sea, todo eso también es muy difícil. Digo, yo creo que de aquí en no sé cuánto tiempo ya ni siquiera nos vamos a tocar, ¿no? Entonces sí, también hay que ir pensando todo eso. La tecnología es muy buena, pero hasta cierto punto siento que todo en exceso es Tienes que malo. decir palabras limpias, Doc, porque si no, Palabras limpias. palabras limpias. Agrégale a tu frase palabras limpias. oye, y para la enfermería, ¿cómo ha sido el asunto? ¿Qué han incorporado y qué tanto ha modificado su actividad diaria? Pues no va a dejar de ser una profesión que tiene mucho contacto humano. La verdad es uno de los pros, por así decirlo, y en donde yo sí lo veo un poquito más reflejado es en la cuestión de fórmulas, de cosas que antes sí tenías que tenerlas como muy presentes y hoy la verdad mucho personal nos hemos relajado en esa cuestión y como que ya no te preocupas netamente de tener, pues no sé, me voy a escuchar, perdón por el gremio, ¿no? Pero así como realmente no necesito tener aquí dentro de mi cabeza, este,
pues, híjole, Ya se te olvidó. una norma oficial, vaya. O sea, que supongamos las normas oficiales. No, es que es bajo la norma, sí. Y te sabes protocolos y formas de hacer cosas y procedimientos, pero tener así como guardar en un disco duro toda una norma, o sea, la verdad es que no me parece como que tan útil y en esa parte, pero también tengo compañeros que sí se esfuerzan y se esmeran por tener guardado. Considero mucha información de pronto se me hace basura. Y no sé, y lo que sí no sabría es cómo ponerme al tanto en el momento en que no hubiera un teléfono celular, ¿no? O no tuvieras el acceso al internet en ese Justo momento. ahí está el meollo, ¿no? No depender de la tecnología. O sea, tu criterio y conocimientos, datos muy específicos son indispensables antes y ahora. Claro. Entonces, eso es lo que no debe sustituir la tecnología, ¿no? Que tu desenvolvimiento no dependa de la tecnología, del teléfono, de las pantallas. Pero es lo que comentaba hace rato. Por ejemplo, ya es que para romper eso está, bueno, desde pequeños. Porque yo lo veo con los, yo tengo un hermano de 4 años. Entonces, más compañeritos, más amiguitos, están todo el tiempo con el teléfono. Y están muy pegados a eso que yo creo que cuando ya estén en una etapa de licenciatura y demás, pues ya se les va a hacer difícil memorizar algunas cosas. Y esto, o sea, es como una dependencia ya a cierto tecnología. Digo, esto, o sea, es bueno, pero también como que todo eso se tiene que ir educando, o sea, desde antes. Entonces es muy difícil que se rompa toda esa Y supongamos ahí de pronto mi interés de generar este tipo de contenido, ¿no? Porque pues creo que fui formado como que en esa generación parte de la bisagra también, en donde hemos visto la evolución de muchas cosas y sobre todo la tecnología. Y obvio, tengo información que ya se me quedó, ¿no? O sea, que ya la utilizas día a día, pero hay otras cosas que según mi criterio pues es como que ocupa mucho espacio, no lo necesito por ahora y opto por tenerlo de un medio digital. Y las nuevas generaciones, o sea, ya hablando de pequeños, ¿no? Que estén ahorita cursando primaria, o preescolar, donde tú los ves y los niños manejan con una habilidad la tecnología, a ver cuál va a ser el impacto dentro de 10, 15, 20, 25 y 30 años. Y yo en lo personal, como me desenvuelvo en el ámbito prehospitalario, una de las cosas que pre-pandemia yo era antioxímetro de pulso. O sea, en lo personal, era antioxímetro de pulso, pues. O sea, y yo me molestaba con mis compañeros porque lo primero que hacían al llegar a ver un paciente, o como le digan, cliente usuario, era ponerle un oxímetro de pulso. Yo le decía, no, o sea, o sea, no entra dentro de mis signos vitales, o sea, no es un signo vital. Y tendríamos que hacer otras cosas primero antes de llegar a poner un oxímetro de pulso. Digo, me estoy refiriendo a prepandemia, ¿no? Entonces, y era totalmente antioxímetro de pulso. Y hoy en día, pues, híjole, desafortunadamente, pues es lo primero que tenemos que no sé, como una forma de alertarnos si algo pudiese estar mal, independientemente de la clínica, que a veces hemos visto, y la doctora, no sé si le ha tocado ver llegar a gente pues aparentemente muy bien y le pones un oxímetro de pulso y no está tan bien, ¿no? Entonces hubo esa evolución y por eso toda esta plática, ¿no? Porque, pero ahora supongamos hacia dónde va la medicina. Supongamos cómo te la imaginas en unos 20, 25 años. No sé si has podido ver hacia allá las especialidades que ahora probablemente tengan que haber un médico especialista en robótica o no sé. Claro, la medicina va con muchos más campos, yo creo, en el futuro a consecuencia del incremento del uso de la tecnología, de la incorporación de la tecnología, ¿no? En todos los ámbitos actuales de la medicina. La telemedicina llegó para quedarse, creo yo. Creo que hay ámbitos en los que se puede desarrollar bastante bien y encontrará su espacio, ¿no? Pacientes graves de primera vez, pero veo difícil que se pueda hacer algo ahí, pero sí habrá otros ámbitos en los que sin duda se pueda.
ahora nos daremos cuenta que eso ayudará mucho a liberar el espacio en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Muchas de las consultas podrán hacerse desde la casa del paciente, por ejemplo, ¿no? Sin que los pacientes tengan que venir al hospital. La emisión de recetas y de solicitudes y de alguna forma se puede solventar No, también de y otra hay manera, aplicaciones ¿no? ya Sí, ya con para... el QR, o sea, igual todo, ¿no? No habrá problema Ay, para sí. desarrollar eso, ¿no? Habrá que darle un contexto, un marco legal y un contexto ético apropiado, pero se puede hacer sin problema. Ahora también pensemos en nuestro estado, que eso va a ser muy difícil. O sea, ahorita con todo esto de la pandemia, pues se puede hacer lo que, ahora sí, lo que está en nuestras manos. Pero hay muchos pacientes que de donde en su comunidad no tienen nada, o sea, a veces ni luz. El ámbito social se va a ser un reflejo también muy importante de esto. Si de por sí, estando donde estamos, vemos una brecha en los recursos destinados para nuestros pacientes, el hecho de que la tecnología crezca más, puede crear una brecha todavía más grande con respecto al tipo de atención médica que reciben los pacientes en un lugar u otro, dependiendo de dónde se sitúen. De hecho, yo quería llegar a este punto porque hace rato comentaban que de toda la tecnología, y creo que usted lo comentó, que muchos médicos internos, por ejemplo, ahorita no tienen ya contacto con los pacientes. Pero eso está padre en otros lugares, o sea, que tienen todo, tomógrafo, hasta solamente para tomar una VH, ultrasonido. Pero viendo aquí en nuestro estado, hay lugares aún no tan lejos que no tienen nada. Y entonces el médico que está en formación, ¿qué va a hacer si no sabe ni siquiera palpar, auscultar, o sea, todo eso? Entonces, si nos ponemos a pensar en nosotros aquí como estamos, pues sí va a ser muy difícil que las nuevas generaciones sí sean más clínicos. Y Perdón, porque el maestro está... no nos deja ahí hablar, no nos deja pensando hablar. y- Ya debe de tener creo que algo tiene- bien. Suéltelo, en palabras limpias. Pues noté como dos temas de conversación porque llama la atención que creo que es un común denominador que en todas las áreas o ámbitos o disciplinas la relación entre dos personas se pueda distorsionar a tal grado en que como seres humanos perversos queramos que el otro, la otra persona pague finalmente por lo que nos ha pasado en la vida. Te quedas hincado, escribes tus notas, no duermes, te quedas de guardia castigado, infinidad de situaciones, ¿no? Creo que independientemente de la capacidad que pueda tener cualquier persona, que puede ser una persona sumamente inteligente, puede tener infinidad de información guardada, pero no deja de ser una persona perversa. Algo puede pasar en algún momento donde esa línea se rompa y haga que la otra persona finalmente pague por ello, ¿no? Y entonces es ahí en donde la otra parte tendría a través de sus habilidades, ¿no? Su desarrollo de su personalidad, de su historia de vida, finalmente permitirlo o rechazarlo. Quienes han grabado esta información y la han subido a las redes sociales para defenderse, las situaciones en donde se hacen marchas, las situaciones en las cuales donde se hacen infinidad de aspectos para poder alzar la voz en el sentido de que alguien más escuche y defienda esos derechos, ¿no? Entonces, estas situaciones que se dan en todos los ámbitos, ¿no? Creo que depende mucho de la formación que tengamos y sí a lo mejor de la capacidad que cada uno vayamos desarrollando a lo largo del tiempo. Pero no por eso quiere decir que no podamos en algún momento perder el control o perder un poco el juicio, ¿no? Y de repente pues externar ciertas situaciones de nuestro ámbito personal que nos lleven a lastimar a alguien o inclusive sin siquiera darnos cuenta que estamos lastimando a la otra persona. Creo que este desarrollo nos lleva desde nuestro instinto, desde lo que está grabado finalmente en nuestros genes y que nos permite en algún momento tener una conducta agresiva que no por eso precisamente está enfocada a lastimar al otro, pero es una conducta agresiva. Cuando esto se va perdiendo, esta conducta agresiva se vuelve una conducta violenta. Y estas situaciones de violencia pueden tener infinidad de ámbitos, desde la violencia psicológica, ¿no? Desde la violencia económica, la violencia física, etcétera. Diferentes situaciones que en todos los ámbitos, no solamente en el área médica, se puede dar. Pues bueno.
bueno, creo que sí hay que como pensar o reflexionar en ello y hasta dónde yo como persona, como médico, en el lugar donde esté, quiero ayudar a la otra, al otro o a la otra persona, dañar lo menos posible, ¿no? Entonces esa es como una línea que identifico todo lo que se ha estado hablando. Hay aspectos en los cuales podemos renunciar, pero creo que a lo largo de nuestra vida nos va a llevar a tomar ciertas decisiones en las cuales podemos ser prudentes, podemos ser diligentes, ¿no? Podemos ser moderados, podemos ser discretos, podemos ser finalmente humanos, ¿no? Altruistas hasta cierto punto. Y en el otro sentido, con respecto a lo de las generaciones de la tecnología, bueno, yo considero que cuando en algún momento, cuando en algún punto desarrollamos una actividad independientemente de nuestra edad, todas nuestras funciones mentales están dirigidas a aprender lo que estamos haciendo. Obviamente que un sistema que funcione más puede desequilibrar finalmente otros sistemas. Si estamos acostumbrados o habituados a lo mejor al uso del teléfono celular, pues bueno, pues nuestros dedos cómo se van a mover, ¿no? La vista cómo se va a agudizar, si la pantalla es un poco más grande, si ya no hay libros, si las clases que se dan en línea, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones nos llevan a adaptarnos. Pero sí es importante que en este proceso de nuestro desarrollo podamos comprender que hay más funciones mentales, que hay más habilidades que tengamos que desarrollar porque en algún punto tenemos que hacer frente a una situación. ¿Qué pasa si no está el teléfono celular y lo que a lo mejor para mí ahorita no es importante, ya no tengo las fuentes de información, se me va el internet o no tengo mi teléfono, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, sí es cierto que hay cosas muy básicas que hay que tener, ¿no? Presentes. Y creo que pues eso lo vamos a ir aprendiendo pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y quizá en algún futuro, ¿te acuerdas cuando antes eran los podcasts? ¿Los qué? ¿Te acuerdas cuando utilizamos los teléfonos celulares? Ya no me ¿Los tocará. qué? ¿Te acuerdas del internet? No manches, ¿a poco había internet antes? O sea, No, y ocupábamos situaciones, ¿no? un que vamos a tripié ver. en una silla, Con una liga. sujeto con una liga. Oye, ya por último, para irle dando cierre a esta charla tan amena, y yo le dije a la doctora Vale allá adentro, le digo, yo tengo una opinión, le digo, y el maestro Alcántara no concuerda con ello, pero y que sea un punto de discusión, ¿no? Según yo, los médicos internos deberían estar al frente junto con nosotros en la atención del COVID, o sea, y en áreas COVID, en el sentido del aprendizaje, en el sentido de parte de su formación, en el sentido de que dentro de poco ellos van a ir probablemente a una comunidad, a un lugar y en donde pues no han estado tan en contacto. Me viene a la mente algunas soluciones, como estar refiriendo pacientes, como vete para tal lugar pero si hubiese la necesidad de atenderlo en su comunidad, en su área, no dudo que estén aprendiendo, pero el no estar ahí tan en contacto, según yo, pero esa es mi idea, pues es mi idea, que deberían de estar ahí al frente y creo que en eso vamos a discrepar un tanto. ¿Qué opinan? ¿Yo? ¿Yo? Pues yo siento que pues pacientes COVID pues va a haber de aquí a siempre, tal vez. Y que en lo personal a mí sí me gustaría como llegar a tener contacto, ¿no? O entrar a un área COVID. Claro, con todas las precauciones y todo eso. Pero sí siento que sería o sea, que aparte de que es una experiencia de aprendizaje, pues sí necesitamos verlo, ¿no? Ver cómo se mueven ahí adentro. Tal vez hay como esta parte de que pues no tenemos autorización, ¿no? O no estamos cubiertos con seguro, ¿no? O es un virus nuevo y no sabes. O sea, sí podrías poner en una balanza, ¿no? Sí tienes que aprender, pero
tienes muchos factores de riesgo para complicarte y te mueres, porque ya pasó. No O sea, valió la pena. entonces, ¿qué tanto vale la pena? Digo, como que hay estas dos partes. A mí sí me gustaría, ¿no? Entrar, pero hay otra parte que dice, ¿y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia? Porque vivo con mi familia. Pero sí me gustaría entrar. Entonces, no sé. Hay que esperar a tener base, yo no. Hay que saber. Sí. Antes de pensar en poner cosas en la balanza para decidir, en un lado de la balanza deberías tener todo un marco legal a tu favor, que te respalde, que te dé protección y que te dé seguridad en todos sentidos. Antes de eso no deberías considerar que todo el personal de la salud, sea la instancia en la que sea que se estén formando, no debería poner eso en la balanza antes de tener en un lado de la balanza toda la seguridad posible y necesaria. No es tu estatus normativo lo que decide de protección, en mi opinión, no debería ser lo que decida qué tanto mereces para protegerte, estar bien y tener seguridad. Por eso es que discrepamos en eso. Y es que a veces yo me hice una idea romántica, ¿no? Así de, pues te vas a dedicar a eso toda la vida. O sea, y dentro de, no sé, con toda esta evolución también en donde muy probablemente ya quedan, o lo que se presume, ¿no? De que ya no van a haber bases, ya no van a haber todo este tipo de beneficios para el personal médico. O sea, si en algún momento se ejecuta como tal, pero vas a tener que enfrentarte a cualquiera, no sé si sea esta pandemia, no sé si vayamos a ver otra, esperemos que ya no, si va a surgir algo nuevo, si va a suceder algo, o sea, yo es ahí donde lo meto en un punto romántico, ¿no? Y mi personalidad es totalmente otra, o sea, yo sí esperaba la oportunidad de estar al frente del COVID, o sea, cuando yo pensaba solicitar un espacio en urgencias de COVID, y pues antes de que yo lo solicitara, me solicitaron que yo estuviera en esa área. Entonces, en ese sentido, a veces me voy un poco y excedo de romántico probablemente y digo, si es a lo que te vas a dedicar, si es a lo que vas a estar viendo siempre en un área de salud, o sea, como por qué estar temeroso. Pero o sea, también tienes razón, pues, o sea, la verdad es que sí tienes razón, y, pero me quedo con ese sentir. Pues algo, tienes pensado algo. Sácalo, dilo. Fíjate que eh, antes de la pandemia, a nivel son comentarios completamente personales. Antes de la pandemia, 8 años estuve trabajando exclusivamente en el medio privado. La consulta enfocada, pues bueno, pacientes con enfermedades crónicos, degenerativas y psiquiátricas, y en el tema sobre el rango de adicciones. 8 años sin estar en un servicio público, eh, donde hay ciertas prácticas que se pierden. Aunque se tengan en mente, aunque se hayan leído en algún momento, la práctica obliga a ponerse al día. Y cuando mi hija decide estudiar medicina, yo muy escéptico en el sentido de, pues en algún momento puedes cambiar de opinión, ¿no? Me acuerdo que le dije, hasta tercer año, yo podría aceptar que me digas, no me gusta medicina y quiero entrar a cualquier otra licenciatura, ¿no? Es más, si no quieres estudiar, no tengo problema. Pero después de tercero, ya sería una decisión finalmente en la cual yo no estaría de acuerdo. Y uno de los primeros reclamos que me hizo mi hija es por qué yo no estaba en un hospital, por qué yo no veía pacientes que solamente consultan. Entonces eso obviamente generó muchas situaciones, muchos movimientos ahí a nivel emocional. No puedo llorar porque estoy ante la cámara. Pero sí, ya sé. Ya no te van a bullear ahorita. Pero Exacto. sí, ya toleré el bullying. Entonces, son situaciones que sí pegan un poco, porque finalmente dice, es que mi amigo y su papá, mi amigo y sí lo meten a cirugía, así no sé qué. Y ella estaba como muy excitada en el sentido de que quería ver sangre, quería ver órganos, ¿no? Y quería entrar. Obviamente que durante estos 3 años,
cuando había oportunidad, pues me acercaba con ella y leíamos un poco, pero la gran mayoría de las veces la dejé finalmente que ella pudiera hacer algo. Hoy, que lo he compartido con ustedes, hoy es el día en el cual voy a llevar a mi hija a un área COVID, donde voy a intentar, pues finalmente, tener una interacción completamente diferente. Entonces, yo creo que yo tengo como que la idea que puede ser como un medio por el cual ella puede realmente hacer conciencia si lo que está haciendo es correcto o no, hacia dónde finalmente quiere ir, porque ahorita estoy aburrido de tomar clases en línea, quiero ir a la escuela porque nos vamos a la flamita, ¿no? Sí, claro. Y También si lo quiero saco. pues me salgo, Sí. y estoy en la biblioteca echando relajo y con el libro ahí, ¿no? O sea, hemos tenido finalmente pláticas de cómo se da este tipo de situación, pero realmente cuando ves un paciente, como los estamos viendo muchos en situación del área COVID, hay muchas cosas así que te mueven, pues, ¿no? De repente sí el cansancio, pues obviamente hace lo suyo, de repente es frustrante el no saber qué hacer, a mí me pasa, de repente, ching, ¿no? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Entonces son situaciones en donde creo que eso no va a terminar, pero creo que hoy es el momento, que voy a intentar compartir lo más posible con mi hija para que pueda finalmente darse cuenta de estas situaciones, ¿no? Obviamente que es una responsabilidad porque sí, todo el tiempo me angustia de contagiarme de COVID y por supuesto que hay cierta angustia e incertidumbre de que mi hija pueda tener COVID, ¿no? Pero confío finalmente en que las cosas pueden salir mejor, ¿no? Quería compartir. Eso está genial. Felicidades. Qué bueno, y espero que pasen un día y una guardia extraordinaria. Sí, la verdad. Pues, ¿algo más que gusten poner en la mesa? ¿O damos por terminado nuestra charla? Bienvenida a la tecnología, hay que discernir sobre cómo la usamos, pero es Exacto. inevitable. Sí. Adelante. ¿Los médicos internos deberían de estar en áreas COVID? Yo considero que con todos los cuidados necesarios Y con seguro. podrían tener como esa experiencia, ¿no? Con todos los cuidados que se requieren. ¿La tecnología seguirá mejorando nuestra atención? Probablemente. Sí. Sí. Pues bueno, los dejamos con esto, mis queridos y estimados. Espero que cuando veamos esta charla la puedan ustedes disfrutar. Espero que se pueda escuchar bien también. El aire estuvo soplando fuerte durante un buen rato. Pero la verdad espero que de las ideas aquí emitidas, pues si a alguien de alguna forma te favorece para poder aclarar tu camino dentro de la medicina, si de alguna forma tú has hecho uso y a veces indebido pues, de tu forma de ser, del carácter que me incluyo, pues podemos seguir mejorando, podemos seguir siendo buenas personas, y si vamos a compartir salud, creo que la podemos compartir entre nosotros, con los demás y sobre todo con los más cercanos, ¿no? Con los que estamos formando. Pues te deseo una super semana, un día extraordinario, que Dios te bendiga, pásala genial y nos vemos pronto. ¿Qué quieren los médicos? Salud. Salud.